Saludos a toda la gente que confía en el cambio en España. Ha sido un mes especialmente duro, donde hemos recibido muchos ataques que habéis vivido y sufrido con nosotros, en especial conmigo. Me decía un abuelo que ni siquiera recordaba en los tiempos de la transición ataques tan virulentos contra una formación política y contra un dirigente que representara esta voluntad de cambio. Han pensado desde el régimen que la idea central era acabar con las caras conocidas, como si con eso fueran capaces de acabar también con esta voluntad de cambio. La virulencia de los ataques ha sido una demostración también de la fuerza que habéis acumulado en estos meses, ¿no? en esta etapa breve, pero que ha generado tanta conciencia en nuestro país. Queremos daros las gracias a todos los que habéis confiado en nosotros, pero también queremos pediros sinceras disculpas a todos aquellos que habéis estado esperando una explicación y unas respuestas que hemos de reconocer, hemos tardado mucho en dar. Somos ciudadanos normales, no somos profesionales de la política, somos gente que nos dedicamos a otras cuestiones y yo mismo me he quedado sin palabras ante la virulencia de estos ataques. He tenido que entender cómo en apenas un año una persona normal, que a día de hoy no es alcalde, no es presidente, no es diputado, no es senador, ha tenido que sufrir unos ataques en un momento en donde arreciaban también las demostraciones de las vinculaciones con la corrupción, con tramas empresariales, con amnistías fiscales, con cuentas en el extranjero de los partidos del régimen. Y yo he tenido también que intentar entender qué estaba ocurriendo para que una persona que no es nadie, que no es importante, concitara tantísimos ataques. Fijaos que he tenido que entender que los ataques realmente no iban contra mí, sino que los ataques iban contra Podemos, una fuerza política que les ha generado un profundo miedo. Somos una fuerza joven, somos una fuerza que apenas llega al año, pero que ha resucitado en este país las ganas de salir del vaciamiento de nuestra democracia. Es verdad que nosotros venimos de algo más lejos y en este caso concreto yo llevo unos cuantos años trabajando en La Tuerca, un proyecto comunicativo que entendíamos que era esencial para poder llevar a buen puerto el cambio democrático en nuestro país. La Tuerca ha cometido dos terribles desafíos. El primero ha sido demostrar que nadie tenía el monopolio de la verdad política y en segundo lugar demostrar también que era posible hablar del fin del bipartidismo y del fin de la alternancia, y eso ha generado profundos problemas en ese 1%, en los de arriba, en los que hemos llamado la casta, que han entendido que el hecho de que existiera un proyecto de comunicación de esas características era algo peligroso para su statu quo. La Tuerca ha enseñado que podíamos hablar de política de otra manera. La Tuerca ha enseñado que podíamos discutir de temas que parece que estaban prohibidos. La Tuerca ha demostrado, porque hemos invitado siempre a los que no pensaban como nosotros, que ya no tienen argumentos. E insisto, si les quitábamos la hegemonía, si les quitábamos el dominio sobre las ideas, eso demostraba que el cambio estaba ya en marcha. Porque cuando un pueblo habla de política, más temprano que tarde va a exigir una democracia de calidad. Habéis visto durante este mes y van a seguir insistiendo en el único discurso que puede salvarles, en decir que todos somos iguales. Eso es lo que ellos quisieran. Han intentado plantear que esa minoría que ha utilizado los privilegios y el esfuerzo de todo un país para tener una vida por encima de nuestras posibilidades, financiada con nuestro esfuerzo, han necesitado intentar presentar que todos somos iguales para sembrar otra vez su única herramienta, que es sembrar la idea de que no hay cambio, de que da igual la transformación, de que tenemos que resignarnos. Yo he explicado durante mucho tiempo a Maquiavelo y cómo Maquiavelo explicaba a su vez qué tenían que hacer los poderosos para no perder el poder. He vivido en mi propia piel que esos planteamientos son reales, pero eso no agota la política. Lo que dice Maquiavelo es dar consejos a políticos profesionales y nosotros queremos reinventar la política de otra manera. Pero ellos han intentado utilizar esas tretas y nos hemos encontrado con hechos como que supuestamente fuerzas de seguridad de nuestro país daban información de un ciudadano privado para que saliera publicada en los medios de comunicación. ¿Qué concepción tienen ellos del Estado de Derecho? ¿Qué concepción tienen ellos de la democracia cuando utilizan los aparatos del Estado para intentar acabar con los adversarios? Hemos visto también, que es una cosa terrible, como el ministro Montoro, que también es mi ministro y que tiene que garantizar la seguridad jurídica de cualquier persona en nuestro país, utilizaba información privilegiada para intentar
acabar con un adversario. Hemos visto que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría utilizaba la rueda de prensa del Consejo de Ministros para señalarme a mí en concreto, igualmente como un adversario al que derribar. Ha sido bastante terrible preguntarse por qué alguien que no es nadie, alguien que no es importante, recibía tantos ataques. Y es solamente por una cuestión, y es que para ellos han visto que Juan Carlos Monedero era una amenaza para los privilegios que han conseguido sobre las espaldas de las españolas y de los españoles. Un diario importante ataca en lo que es el corazón del prestigio de un profesor, decir que ha falseado su currículum. Y después, cuando se demuestra que todo lo que habían dicho era falso, lo hemos visto en la misma portada de ese periódico desmentida esta información. Otro periódico dice que me han hecho ingresos millonarios, pero no dice de dónde, no dice cuál es la transferencia, no dice dónde está la cuenta. Y cuando se demuestra que eso es falso, tampoco vemos en la portada que eso aparezca. Dicen que uno se esconde, ya ven ustedes dónde, en el metro, o dicen incluso que tengo un banco. Dicen también que no he pagado impuestos cuando he abierto una empresa en España y a las pocas semanas ya estaba haciendo la primera declaración. Y han sido los trabajadores de Hacienda los que han dicho de manera clara que cuando alguien hace eso no tiene la más mínima intención de ocultar ni de defraudar. Pero ¿sabéis cuál es lo importante de todo esto? Que no les importa que ganemos dinero, lo que les importa es en qué nos lo gastamos. La Tuerca era un proyecto que hacía gente de manera voluntaria en un garaje un día a la semana. Hoy La Tuerca es un proyecto comunicativo donde esa misma gente joven y otros que se han incorporado y también todavía con muchísimo trabajo voluntario siguen siendo capaces de desafiar a ese monopolio comunicativo de los poderosos y sigue siendo capaz de desafiar a ese monopolio del bipartidismo y de la alternancia, y eso el poder no lo permite. He explicado porque han querido decir que hemos querido hacer trampas con la fiscalidad, que no es cierto, que desde el primer momento la fiscalidad de mi empresa era la correcta, porque he preguntado desde el primer momento a inspectores fiscales, pero daba lo mismo. Y luego cuando hemos presentado una complementaria han querido presentarlo, se había equivocado, y no es cierto. Lo que había detrás es que cuando tú haces una complementaria pidiendo que el resultado sea el más beneficioso para Hacienda, lo que estás haciendo es evitando la confrontación con un ministro que se comporta como un gángster y que utiliza los aparatos del Estado para un ciudadano de a pie que lo confronta políticamente, intentar acabar con él. La pregunta repetida que os habéis hecho es ¿a qué Estado le estamos dando miedo? A un Estado que tenemos que superar. Han querido ganar en los medios, han tenido que ganar en los medios lo que no son capaces de ganar en las urnas. Y nos han acusado de cualquier barbaridad desde el principio. Insisto, no soy ministro, no soy alcalde, no soy presidente, no soy candidato a nadie. Y la pregunta es, ¿de qué quieren que me vaya? ¿Qué quieren que deje de hacer? ¿Quieren que deje de ser Juan Carlos Monedero? Pues no han intentado desde hace mucho tiempo, lo intentaron hace 10 años y forma parte de mi compromiso también con mi propia moralidad y con mi propio país y también con la idea que tengo para todo el mundo de lo que debe ser la democracia. Aquellos que intenten presentar que Juan Carlos Monedero tiene que dejar de ser quien es, se equivocan profundamente. Claro que he cometido errores, soy humano y he insistido en que yo no soy un político profesional, pero el principal error no ha sido en modo alguno el error que nos achacan, sino que el principal error ha sido no haber podido daros explicaciones antes. No ha sido sencillo. Ha habido que recuperar documentos de hace 20 años porque me han acusado de que he hecho cosas o que no he hecho cosas hace 20 años. He tenido que esperar poder presentar los documentos que prometí que iba a presentar. He tenido también que terminar mi curso, corregir mis exámenes y también es cierto, os lo he planteado, he tenido que intentar entender qué está ocurriendo en un país que es la cuarta economía del euro, que es un país homologado democráticamente, pero donde tenemos un gobierno que no duda en utilizar todos sus recursos, que son los nuestros, para acabar con los adversarios. En fin, hay algo en conclusión que quiero compartir con vosotras y con vosotros, que lo he aprendido a la fuerza este mes. Y es que ni portadas, ni gobiernos, ni mafiosos, ni el miedo del régimen va a conseguir amordazarme. La marcha del cambio, la marcha del 31 me ha enseñado muchas cosas, pero una muy muy importante, y es que habéis entendido que los ataques no son a nosotros, que los ataques son también a vosotros, a toda la gente que quiere cambiar. Pueden disparar contra las caras conocidas de Podemos, pero lo que no pueden hacer es disparar contra todo un pueblo que asume además
que la política ya no se la vamos a dejar a los profesionales. Yo no soy ni quiero ser un profesional de la política, y aún menos de esa vieja política donde parece que el éxito pasa por acuchillar al que no piensa como tú, o pasa por hacer de la mentira el principal de tus valores. He aprendido a la fuerza algo también este mes, y es que ni portadas, ni el gobierno, ni amenazas, ni comportamientos mafiosos van a conseguir amordazarme. Sé que viene un año muy duro para mí, para mis compañeros, pero también para todos y cada uno de vosotros. Por eso no podemos permitirnos el lujo de cometer ningún error, y por eso no me canso de pediros disculpas por haber tardado tanto en daros las explicaciones que necesitabais. Dejadme decir que también he necesitado tiempo para intentar reconocerme en esas informaciones que salían sobre mí y que estaban tan lejos de la persona en la que yo mismo me reconozco. Tenemos mucha tarea por delante. El cambio ha empezado y hacemos falta todas y todos. No sobra nadie en este proyecto. Nos vemos por las calles y muchas gracias.